Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Una vez más en CADEFI. Gracias al CEO, su director, por la invitación a la institución. Gracias sobre todo a ustedes por su participación. Como saben, siempre habrá temas en materia de conocimiento. El conocimiento pues es vital en nuestra vida. Nos va a servir para tratar de mejorar nuestra actividad. Es algo cotidiano a lo cual no nos podemos sustraer, y ese conocimiento tiene que redundar en beneficio de todos los que nos vinculamos a esas áreas, a ese nivel. Llámese empresarios, llámese profesionistas, llámese estudiantes. Y siempre he dicho que el conocimiento debe ser compartido, ¿ok? Es universal. De nada sirve saber si no lo aplicamos. El tema de hoy es un tema que verán ustedes que aparentemente no tiene una relevancia, sin embargo, dada su naturaleza y en su caso los alcances que pudiera tener, es una tarea más que no debemos omitir, que debemos de tenerla como algo presente. Cuando ustedes hablan de contabilidad o hablamos de contabilidad, pues hablamos de un tema muy extenso, muy extenso. La charla de hoy versa sobre su vínculo de la contabilidad con los libros sociales. ¿Qué son los libros sociales? Bueno, trataremos de aclarar esa pregunta, trataremos de apoyarnos hoy en todos los elementos legales que hablan de esa disposición, su repercusión y sus posibles efectos. Me queda claro, todo esto implica trabajo. El problema es que pues, los tiempos luego son bastante, no cortos, sino bastante presionados por tanto cúmulo de información. Intención es que dentro de esos espacios de tiempo no dejemos pendiente esta tarea. Verán los efectos en el ámbito mercantil, los efectos en el ámbito de código de comercio, los efectos fiscales, las consecuencias fiscales, la valoración que hay que hacerle a los vínculos que a su vez tiene con otras disposiciones y en su caso hasta las posibles consecuencias. Así que pues agradeciendo una vez más a ustedes, que son quienes hacen posible este tipo de temas, hacemos una calendarización de posibles temas y este tema se los envié y les llamó la atención y dijeron, bueno, vamos a impartirlo, ¿ok? Entonces esperamos que de verdad satisfaga para todos ustedes la inquietud y sirva esta información para ampliar su conocimiento, pero sobre todo para su aplicación práctica. Todas las sociedades mercantiles, civiles, cualquier tipo de sociedad, por disposición legal, desde luego, está obligada a llevar y mantener actualizados sus libros sociales. También se les conoce como libros corporativos o libros societarios. En el derecho sajón, el derecho en las sociedades se les conoce como derecho corporativo, law corporation, ¿ok? O law corporative. Así es como se les identifica en el derecho sajón. En el derecho mexicano, como libros societarios, libros de sociedades, también llamados libros sociales, ¿ok? ¿Y para qué nos sirven? Para registrar las actividades, como los socios
los acuerdos tomados en asambleas, las decisiones del Consejo de Administración, si esa es la forma en cómo se administra una sociedad, ¿okay? Los aumentos o disminuciones del capital social según el tipo de sociedad que aplique, porque además vamos a ver a quiénes y cuántos y por qué y de qué manera. Es decir, los hasta ahorita 4 libros sociales no necesariamente implican que los 4 que sean, digamos, la constante para todas las sociedades. Habrá diferencias. Sin embargo, si llegáramos a tener esta figura, pues la recomendación es que estén. ¿Por qué? Porque ya en épocas recientes, ya tiene un poquito de tiempo, no hablo de hace 10 o 20 años, hablo básicamente de los últimos años, la autoridad fiscal, en su ejercicio de facultades de comprobación, los está solicitando. Ya volteó a verlos y los está requiriendo. Y obvio, si no los presento, pues tengo el riesgo de cometer infracciones. Incluso pudiera verse o presentarse el riesgo de, si llevamos 2 o más libros de contabilidad o no la llevamos como debe de ser, pudiera haber hasta una posible conducta delictiva. Es por ello lo importante de platicar de este tema, como de todos los que ustedes seguramente han sido partícipes a través de la capacitadora. Les decía yo en sesiones pasadas, temas pasados, de verdad es que hay material de sobra. Anoche platicaba yo con el director de la empresa, con Javier, y le decía, fíjate nada más, hay 300 leyes, poquito más federales, más sus respectivos reglamentos. Y digo, imagínate un curso diario para cada ley. Porque al final de cuentas es cultura. El hecho de no saber no significa que seamos no culpables. Por ahí tenemos el Código Civil en su artículo 21, el Civil Federal, más de 3,000 artículos. Fíjense, nada más, 3,000 artículos, imagínense, 3,000. Bueno, ese código nos dice que la ignorancia de la ley no nos excusa de su aplicación o nos libera de su contenido. O sea que la ignorancia no es factor para defendernos. Luego entonces, pues sí necesitamos saber. Bueno, si quisiéramos saber y conocer el ámbito jurídico mexicano, hablaríamos de más de 300 leyes federales. Desde luego, aparte, la Constitución, las leyes estatales, las leyes municipales. Imagínense nada más. Epicteto de Frigia, uno de los filósofos griegos, dijo por ahí en algún momento, los países que son más corruptos son los que más leyes tienen. ¿Qué verdad? Pues sí, qué pena. Mientras más leyes, menos conocimiento, menos cumplimiento. Pues en mi papel, en mi posición, yo trato de ser un ayudante para que ustedes tengan un conocimiento más amplio de algún tema. Entonces yo le decía ayer a Javier, oye, imagínate que pudieras hacer un curso por cada ley. Son ya 300 días, o más de 300 días, un año. Digo, ahora, imagínate si se hiciera un análisis exhaustivo, profundo, muy analítico, a cada artículo. A lo mejor cada artículo te daría, a su vez, un tema. ¿Por qué es tan extenso el conocimiento, el marco jurídico, que se vuelve de verdad imposible para cualquier persona normal
dominar tantas materias, de verdad. No digo que no se pueda, claro que todo se puede, con esfuerzo, con tesón, con sacrificio, pero es impresionante, impresionante el cúmulo de disposiciones. Entonces, yo trato de contribuir con mi granito en un tema que forma parte de lo cotidiano, ¿Dónde está la obligación de llevar esos libros sociales? Bueno, básicamente en dos leyes. El Código de Comercio y la Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Okay? Y el Código Fiscal, en su artículo 28, hace una referencia específica a que los libros sociales son parte de la contabilidad. Y dispone que si la autoridad fiscal, ejerciendo facultades de comprobación o en devoluciones de impuestos, no cumplimos con esa obligación, incurriremos en infracción. Incluso hay un riesgo. Ante la carencia de contabilidad, pues nos queda claro que podríamos estar cometiendo una conducta delictiva desde el ámbito fiscal. ¿Okay? Ahora, si tenemos 2 o más registros de contabilidad, la sanción pues, sería prisión. El hecho de que las sociedades cuenten con un historial de sus actividades no solo es una obligación legal, no. Otorga certeza sobre los actos de las empresas. Los socios o inversionistas podrán, obviamente, tomar de esa información, acciones o decisiones. Entonces, sirve no nada más para efectos de carga administrativa, no. Sirve también para que los accionistas, los inversionistas, los futuros inversionistas, los prospectos inversionistas puedan tener fuentes para motivarse a la toma de decisiones. Vamos a ver a continuación cuáles son esos libros corporativos o libros sociales. ¿En qué consisten? Son aquellos que por ley están obligados a llevar las sociedades mercantiles. En ellos van registros, movimientos o acuerdos tomados en asamblea, juntas o sesiones de los socios o del órgano de administración. Empezamos, honestamente, siendo sinceros, quitando la careta de cumplimiento. Muchas sociedades en este país no tienen actas de asamblea. La que tienen es la constitutiva, la inicial. Cuando se conformó la sociedad. Y las anuales ordinarias, las del 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, amarradas con el 181, las de cajón, como decimos vulgarmente, la que cada año en el mes de abril debe de estar ya celebrada, donde se aprueban los estados financieros. Me he topado con tristeza que muchas sociedades no las tienen. Si no tenemos esas, que son las obligatorias, imagínense en las mensuales o trimestrales que deberían de en dado momento programarse, o las extraordinarias. Y si el órgano que administra la sociedad es un consejo de administración, debe de haber actas de asamblea de ese consejo. La pregunta es, ¿qué tipo de órgano tenemos? ¿Administración
o consejo administrador único o consejo de administración. Porque en función de esos dos, en función de si tenemos un administrador o consejo, si es a través de consejo como se administra la empresa, pues queda claro que debemos de checar que se hayan reunido y hayan tomado acuerdos. De esos acuerdos se levanta un acta. Les digo, con verdadera honestidad, hemos participado en varias empresas a través de consultoría o asesoría y hemos descubierto la carencia de esta información. Entonces, desde ahí ya empezamos mal, con esos famosos libros sociales. Los libros corporativos básicamente se traducen en 4, ¿ok? A nuestros amigos de Face les damos de una vez, ¿no? ¿Todavía no? Bueno, gracias. Ya le estábamos dando la bienvenida adelantada. Gracias, Pepe. Bueno, los libros corporativos son el libro de actas, actas de asamblea, que podrían ser básicamente 3, si los quieren separar. El acta de asamblea ordinaria, las actas de asamblea extraordinarias y las actas de asamblea del Consejo de Administración, si es así como se rige la organización. ¿Okay? Los libros de socios, los libros de variaciones de capital y el libro de registro de accionistas. ¿Okay? Ahorita vamos a ver cada uno de ellos. Haremos un recorrido para que nos quede mucho más claro. En el libro de actas, veamos qué tipo de sociedades están obligadas. Primero, todas las anónimas. Todas. Básicamente, como ustedes saben, el grueso de las empresas mercantiles, sociedades que hay en México, precisamente son las anónimas. Ahora sí, amigos, los de Face, muchas gracias por seguir una vez más a Cadefi, a su servidor. Esperemos que nos acompañen durante todo este transcurso de esta participación. Muchas gracias y pues, cuando puedan ya formen parte de esta comunidad. El mismo libro de actas es para comandita por acciones y para cooperativas, donde van a estar las asambleas generales de accionistas. Se asientan en un libro, van firmadas por el presidente y el secretario de la asamblea y de los comisarios. A estas actas se acompañarán las convocatorias, ¿ok? Donde se ordenó o se plasmó la fecha de su celebración. Ese es uno de los libros. El otro libro, ¿qué debe de tener? ¿Qué formato pueden tener? Miren, el Código de Comercio establece que se pueden llevar en forma impresa o medios electrónicos o cualquier otra tecnología. Si lo hacemos en papel, a la antigüita, se tendrán que encuadernar, empastar y foliar. ¿Okay? Este proceso de encuadernación debe de hacerse a más tardar 3 meses después del cierre del ejercicio. Si yo cierro en diciembre, por ser mi ejercicio fiscal, pues a marzo 31, estos libros ya deben de estar
así que impresos, encuadernados y empastados y debidamente foliados. Si es en medios electrónicos, ya veremos qué hay que hacer. ¿Qué formatos? En caso de que fueran electrónicos, tenemos que acudir a una norma oficial mexicana. ¿Por qué? Miren, cuando se reformó el Código de Comercio, en la parte relativa a la digitalización, la tecnología, lo que se le conoce como el comercio electrónico, artículo 89 del Código de Comercio, del cual también haremos un recorrido, se estableció que todo lo inherente a esa forma de manejar o de conservar la información sería a través de un mecanismo que la Secretaría de Economía dé a conocer, y eso lo hizo a través de una norma oficial mexicana. Ahora, me dirán, ¿y qué es una norma oficial mexicana? Voy a ir un poquito hacia el pasado, hasta 2020, y luego me regreso al presente. Como ustedes saben, todas las naciones se rigen por sus diversas formas de manejarse. Algunos países, México todavía es parte de esa cultura, se rige a través de usos y costumbres, sobre todo en la parte política. Ciertos lugares o poblaciones del país se rigen a través de gerontocracia. Los ancianos son los que tienen, digamos que el poder, o se rige a través de brujos o chamanes, como les llaman también, o de matriarcados. Eso ya depende del país. Pero todos los países tienen para su comportamiento el concepto de las leyes. Las leyes nacen con la finalidad de regular las conductas del ser humano. Miren, el derecho no nace más que para solo una cosa: regular los comportamientos. Imagínense un país, un estado sin derecho, sin leyes. Imagínense nada más cómo sería la convivencia de los ciudadanos. Si hoy, habiendo leyes, estamos viendo todo lo que está sucediendo, imagínense un país sin leyes. Esa fue la razón de que nacieran las leyes: regular los comportamientos del hombre, evitar los conflictos, armonizar la convivencia. ¿Okay? Bueno, esas leyes, al establecer mecanismos de aplicación, nos van a generar básicamente dos cosas: derechos y obligaciones. Punto. No hay más. Saber mis obligaciones y conocer mis derechos para darles en su momento el camino adecuado, el camino correcto. Esas leyes que han venido naciendo en cada territorio, en cada país, pues regulan las directrices del comportamiento de los ciudadanos de ese país. Antes de 2020, de julio, había en México una ley que se llamaba Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Explico qué son los dos conceptos: metrología y normalización. Metrología, pesos y medidas. Ustedes han ido a hacer consumos, por ejemplo, a una gasolinera. Ustedes esperan que los litros sean de 1000 mililitros. ¿Okay? O van a la tienda y esperan que el kilo de arroz pues sea de a kilo.
Pero luego en ocasiones, no sé si es un problema de básculas o de sistemas de medición, pues como que nos dan 900 u 800 gramos o 800 mililitros. A lo mejor se evapora, no sé, en el transcurso del suministro. El chiste es que eso lo regulaba, bueno, lo regula, en su momento lo reguló Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, la SECOFI. Esa secretaría hoy se llama Secretaría de Economía. La misma, nada más que con diferente nombre. Bueno, entonces la metrología, pues precisamente se encarga de checar pesos y medidas. ¿Ok? Kilos de a kilo, litros de a litro. Y la normalización le daba entrada a dos NOMs, o a dos normas. La NOM, que es Norma Oficial Mexicana, y la NMX, Norma Mexicana. Y ahora me dirán, ¿y para qué son esas normas? La Norma Mexicana es una publicación con fines informativos, no obligatoria. Es una referencia, es una guía para estandarizar procesos. Y la NOM, Norma Oficial Mexicana, desde esa ley y la actual ley, hoy se llama Ley de Infraestructura de la Calidad, establece que son normas de observancia obligatoria, emitidas por la dependencia que resulte a cargo. Y así van a encontrar ustedes NOMs de más o menos 20 dependencias. Hay normas en materia de salud, son estándares para acabar pronto. Para no divagar y hacerlo a como yo creo, como yo siento, como yo concibo, no. La norma nos da una referencia. Y si es norma oficial mexicana, pues nos dice, esto es lo que vas a hacer. Tenemos normas laborales, tenemos normas en comunicaciones y transportes, tenemos normas en materia de salud, en materia de ecología. O sea, hay normas en 20 materias. Bueno, dentro de esa gama de normas hay la economía y cada Secretaría de Estado tiene las facultades de expedir las normas que regulen un procedimiento. Bueno, economía dio a conocer una norma que veremos en minutos. ¿Estamos? Porque dice, si vas a llevar tus libros sociales a través de tecnología o mensaje de datos, formato electrónico, deberás emitirla y conservarla como lo diga la norma. Entonces, debo de remitirme a la norma cuando yo maneje libros sociales a través de formato electrónico. Es una remisión. Me dirán, oye, esa norma es violatoria porque no está en la ley. No, sí está en la ley. Que no la conozcamos y diferenciemos en cuanto a cuáles son obligatorias o cuáles son voluntarias, eso ya es otra cosa. Y eso, insisto, estaba tanto en la ley vieja, Ley Federal sobre Metrología y Normalización, como en la ley nueva, Ley de Infraestructura de la Calidad. ¿Ok? En vigor desde julio de 2020. Ahorita vamos a llegar a todo eso. Todo esto lo vamos a ver. En las actas de asamblea se expresarán, en primer lugar, la fecha, los asistentes, cuántas acciones nominativas tiene cada uno de los asistentes.